En una Rusia zarista dominada por la burguesía mercantil, el joven Tomás Gordeyev, hijo de un comerciante acaudalado, se enfrenta a un mundo marcado por la codicia, la corrupción y el choque entre lo viejo y lo nuevo. Criado en la abundancia, pero con un alma inquieta, Tomás se debate entre el destino impuesto por su herencia y las ideas de cambio que germinan en el pueblo. En esta obra, Máximo Gorki nos sumerge en una narrativa intensa y apasionada sobre la lucha de clases, la búsqueda de significado y la inevitable transformación de la sociedad. Capítulo 1. El origen de Tomás. En las vastas llanuras rusas, donde los ríos serpenteaban con perezosa solemnidad y los bosques se alzaban como murallas verdes contra el cielo inmenso, se encontraba la bulliciosa ciudad de Volga, un hervidero de comerciantes, barcazas y voces ásperas que discutían sobre precios y mercancías. Era un mundo de transacciones, de acuerdos cerrados con un apretón de manos fuerte y recio, donde el oro tintineaba como una canción eterna en las mentes de aquellos que lo poseían y en los sueños de quienes nunca lo tendrían. En ese mundo de riquezas ganadas con sudor ajeno y fortunas cimentadas sobre la espalda de los humildes, nació Tomás Gordeyev, hijo único de un mercader acaudalado, dueño de almacenes repletos de grano y astillas de madera perfumada. Su padre, Gordey Gordeyev, era un hombre de imponente presencia, de espaldas anchas y manos tan duras como la corteza de un roble viejo. Su rostro, siempre severo, parecía esculpido en piedra por el viento y el tiempo, y su mirada reflejaba la desconfianza de quien ha construido su fortuna en un mundo donde los lobos acechan bajo piel de cordero. Gordey no provenía de linaje distinguido. Se había forjado a sí mismo, emergiendo de la nada, primero como mozo de almacén, después como ayudante de un comerciante, finalmente, como dueño de un próspero negocio que abastecía a todo el pueblo. Sus métodos eran rudos, sin miramientos, la competencia era aplastada sin piedad, los deudores no encontraban descanso hasta saldar sus cuentas, y los trabajadores bajo su mando conocían la disciplina de su látigo metafórico. La ciudad lo respetaba, lo temía, pero sobre todo, lo envidiaba. Su esposa, Natalia, era una mujer de rostro pálido y mirada siempre melancólica, como si en su interior habitara un invierno eterno. No había amor entre ella y su esposo, más bien, una convivencia resignada. Se casaron por conveniencia, porque así lo dictaba la costumbre, y porque un hombre con dinero necesitaba una esposa que mantuviera su hogar en orden. Natalia cumplía su papel sin queja ni aspiración alguna. Su única devoción era su hijo Tomás, el pequeño que había nacido en medio del lujo y la severidad, entre los susurros de las criadas y los gritos de su padre, entre el brillo del oro y el peso del deber. Desde niño, Tomás fue distinto. Mientras los hijos de otros comerciantes se acostumbraban a los números, a la compra y venta de bienes, y a la fría lógica de los negocios, él se perdía en los atardeceres sobre el Volga, contemplando el cielo como si en sus colores se escondiera un secreto solo para él. No le interesaban las cuentas ni las ganancias. Prefería escuchar las historias de los marineros que atracaban en el puerto, hombres con cicatrices y voces roncas que hablaban de tierras lejanas y tormentas que rugían como bestias furiosas en alta mar. A su padre esto le irritaba profundamente. Un niño criado en la abundancia no debía perderse en ensoñaciones inútiles, debía aprender desde temprano el arte del comercio, la dureza de la vida, la implacable ley del más fuerte. Pero Tomás no tenía la madera de un comerciante. Había en él una inquietud, una chispa de rebeldía que lo alejaba de los cálculos fríos y lo acercaba a las personas, a sus historias, a sus dolores y esperanzas. Cuando cumplió 10 años, su padre lo llevó por primera vez a los almacenes. Quería que su hijo viera con sus propios ojos cómo funcionaba el negocio familiar, cómo el trabajo de los demás se traducía en la riqueza que ellos poseían. «Mira bien, muchacho», dijo Gordey con su voz grave y áspera. «Todo esto algún día será tuyo. Aprende a no tener compasión. Si eres débil, te devorarán». Tomás miró a los trabajadores cargando sacos pesados, con la piel perlada de sudor y las manos curtidas por la rudeza del esfuerzo. Eran hombres toscos, de rostros endurecidos por el cansancio, pero con una luz de humanidad en los ojos que su padre parecía haber perdido hacía mucho tiempo. El niño sintió algo que no supo describir en aquel momento. Algo que se clavó en su pecho como una punzada. No era culpa, no era tristeza, era una sensación más profunda, como si una verdad incómoda empezara a abrirse paso en su interior. Con los años, esa sensación se haría más fuerte. La madre de Tomás, silenciosa testigo de la dureza con la que su esposo moldeaba a su hijo, intentaba contrarrestar aquella influencia con su amor discreto. Pero el destino parecía decidido a no dejar que el joven escapara de su linaje. La casa de los Gordeyev, una mansión opulenta con altos ventanales y alfombras traídas de Oriente, estaba llena de lujos, pero carecía de calidez. El padre imponía su autoridad como un monarca severo,
la madre se refugiaba en sus rezos y en su resignación. Tomás, en medio de ese mundo de rigidez y normas impuestas, se sentía ajeno, como un visitante en su propia vida. A medida que crecía, el muchacho comenzó a notar la verdadera naturaleza de la ciudad y su gente. Veía cómo los comerciantes se mostraban amables en los banquetes y despiadados en los negocios, cómo la codicia guiaba cada transacción, cómo la riqueza no traía felicidad, sino una ansiedad constante por no perder lo acumulado. Y en su interior, algo se rebelaba contra todo ello. Sin embargo, por más que intentara ignorarlo, el peso de su apellido lo seguía como una sombra. Él era un Gordeyev, y los Gordeyev no dudaban, no flaqueaban, no soñaban con cosas imposibles. Los Gordeyev eran comerciantes, vencedores, hombres de hierro en un mundo donde solo los fuertes sobrevivían. Pero Tomás no se sentía fuerte. No como su padre. No como los comerciantes despiadados que hacían y deshacían fortunas con un simple gesto de la mano. Aún no lo sabía, pero su destino estaba marcado por la lucha interna entre lo que era y lo que quería ser. Y esa batalla, silenciosa aún, empezaba a gestarse en lo más profundo de su alma. Capítulo 2. Heredero de una sombra. La infancia de Tomás transcurrió entre dos mundos que parecían irreconciliables. Por un lado, el de su padre, un universo implacable de cálculos, transacciones y miradas frías que analizaban cada gesto como si todo pudiera reducirse a una ganancia o una pérdida. Por otro, el de su propia alma, un espacio vasto y desconocido donde la poesía se filtraba entre los intersticios de la realidad, donde las historias de los marineros y los trabajadores le hablaban más que las lecciones de comercio impartidas con severidad por su progenitor. Pero en la casa de los Gordeyev no había espacio para la ensoñación. El padre de Tomás, un hombre de voz grave y manos callosas a pesar de los años de riqueza, consideraba cualquier inclinación distinta al negocio como un signo de debilidad. En su mente, la vida era una batalla constante, y los que se permitían el lujo de sentir demasiado estaban destinados a ser devorados. A medida que el muchacho crecía, la presión sobre sus hombros aumentaba. Cada mañana, su padre lo despertaba antes del amanecer para llevarlo a los almacenes. Allí, entre el olor agrio del grano almacenado y el sonido incesante de las carretas cargadas de mercancías, Tomás aprendía a mirar los números con la misma frialdad con la que su padre miraba a los hombres. No basta con ganar, Tomás, le decía su padre, con los ojos duros como piedras de molino. Hay que saber mantener lo que se ha ganado. Y eso solo se consigue con autoridad. Autoridad. Palabra clave en el vocabulario de los comerciantes. Un comerciante sin autoridad no era más que un mendigo disfrazado. Pero a Tomás le costaba imponerla. Él veía a los trabajadores y, en lugar de calcular cuánto podía exprimirles antes de que flaquearan, notaba la fatiga en sus rostros, el esfuerzo en sus manos. Se preguntaba si aquel hombre que cargaba sacos con la espalda encorvada tenía hijos esperándolo en casa, si la mujer que barría la tienda con manos rojas por el frío tenía sueños alguna vez. No debía pensar en esas cosas. No si quería ser digno de su apellido. Pero el dilema crecía en su interior como una espina clavada en su conciencia. El poder de Gordey y la debilidad de Natalia. Si el padre de Tomás era una muralla infranqueable, su madre era la corriente suave de un río que fluía sin resistencia. Natalia había aprendido a vivir en la sombra de su esposo, a aceptar su destino con la resignación silenciosa de las mujeres que sabían que el mundo no había sido hecho para ellas. En las noches, cuando el frío se filtraba por las paredes gruesas de la mansión, ella llamaba a su hijo a su habitación y lo envolvía en su abrazo tibio y frágil. No dejes que la dureza de tu padre te robe el corazón, Tomás, le susurraba, acariciando su cabello. La vida no se trata solo de ganar. También se trata de sentir. Pero sentir era un pecado en la casa de los Gordeyev. Gordey despreciaba la sensibilidad, la ternura, cualquier emoción que no pudiera ser convertida en un trato rentable. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez y las personas, piezas que se movían según la voluntad del más astuto. Tu madre quiere hacer de ti un hombre débil, le decía con dureza. Pero yo haré de ti un comerciante, y eso vale más que cualquier otra cosa. Tomás no sabía qué responder. Sentía en su interior una lucha silenciosa, una guerra entre las palabras suaves de su madre y la voz férrea de su padre. El despertar de la conciencia. A los 13 años, Tomás presenció por primera vez lo que significaba el verdadero poder. Su padre había hecho un trato con un viejo comerciante que poseía una tienda en la parte más humilde de la ciudad. Aquel hombre, arruinado por las deudas, había confiado en la promesa de Gordey de ayudarle a mantenerse a flote. Pero la ayuda de un comerciante no era gratuita. Todo préstamo venía con una trampa oculta, con una cuerda invisible que apretaba lentamente hasta que el deudor no podía respirar. Tomás observó cómo su padre, con la tranquilidad de un cazador que ha atrapado a su presa, le arrebataba la tienda al anciano.
Los negocios no tienen amigos, solo vencedores y vencidos, le explicó su padre después, mientras tomaban el té en su despacho. Si él no supo manejarse, la culpa no es mía. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Pensó en el anciano, en la expresión de desesperación en su rostro mientras veía su vida desmoronarse ante sus ojos. Pensó en su propio futuro, en lo que le esperaba si seguía el camino de su padre. ¿Sería capaz, algún día, de mirar a alguien con la misma frialdad con la que Gordey miraba a sus víctimas? El encuentro con los obreros. Un día, mientras paseaba por los muelles, Tomás escuchó voces ásperas, rudas, cargadas de rabia contenida. Se detuvo detrás de unas cajas y observó a un grupo de obreros hablando en voz baja. «Nos exprimen hasta la última gota», dijo uno de ellos, un hombre de rostro curtido por el sol y las privaciones. «Mientras ellos beben vino en sus mansiones, nosotros no tenemos ni para comprar pan negro. Los comerciantes son todos iguales», gruñó otro. «Nos miran como si fuéramos herramientas, como si no sintiéramos, como si no tuviéramos derecho a nada». Tomás sintió un escalofrío. Sabía que hablaban de su padre. Pero, en el fondo, sabía que también hablaban de él. Él también vivía en una mansión. También tenía criados, ropa fina, comida abundante. Y aunque aún no manejaba negocios, su apellido lo hacía partícipe de esa maquinaria implacable que aplastaba a los más débiles. Por primera vez en su vida, sintió miedo. No miedo a su padre, ni al futuro, ni a la responsabilidad que se cernía sobre él como una espada en suspensión. Miedo a sí mismo. Miedo a convertirse en lo que estaba destinado a ser. La decisión de Tomás. Esa noche, cuando su padre lo llamó a su despacho, Tomás se sentó frente a él y lo miró fijamente a los ojos. «Quiero aprender más», dijo con voz firme. «Pero no solo sobre los números y los negocios. Quiero saber qué piensa la gente, cómo viven. Quiero entender el mundo». Gordey lo observó con desconfianza. «No necesitas entender a la gente», respondió con frialdad. «Solo necesitas controlarla». Pero Tomás, por primera vez en su vida, sintió que su destino no estaba escrito del todo. Algo en su interior le decía que el futuro aún podía cambiar. Que él aún podía cambiar. Y con ese pensamiento en la mente, cerró los ojos y se dejó llevar por la oscuridad de la noche, mientras en su corazón germinaba una semilla de duda. Capítulo 3. El peso de la herencia. El tiempo transcurría como un río de aguas turbias en la vida de Tomás Gordeyev. Su infancia había sido un campo de batalla entre las órdenes implacables de su padre y los susurros cálidos de su madre, entre la lógica del comercio y la emoción humana que se escondía en las esquinas de la ciudad. Ahora, en el umbral de la juventud, Tomás sentía sobre sus hombros el peso de un destino que aún no comprendía del todo. Su padre, Gordey, había construido un imperio de hierro y oro, y él era el heredero de aquella fortaleza sin alma. La ciudad misma lo conocía como el hijo del comerciante, una sombra que caminaba entre el bullicio de los mercados y los susurros de los obreros, sin pertenecer del todo a ninguno de esos mundos. La lección de la pérdida. Una tarde, mientras el sol teñía el horizonte de un tono ámbar melancólico, Tomás caminó hasta los muelles. Los barcos cargados de mercancías llegaban y partían, como siempre, en un ritmo incesante que marcaba el pulso del comercio. Pero aquella vez, algo diferente ocurrió. En la esquina de un almacén, un hombre de cabellos blancos discutía con dos capataces. Su voz era temblorosa, rota por el miedo. Tomás se detuvo, reconociéndolo al instante. Era el comerciante al que su padre había arruinado. «Les pagaré pronto», suplicaba el anciano, con las manos temblorosas. «Solo necesito un poco más de tiempo». Los capataces se miraron entre sí, cruzaron los brazos y negaron con la cabeza. «Tu tienda ya no es tuya», gruñó uno de ellos. «Tienes hasta el anochecer para marcharte». El anciano vaciló. En su rostro, Tomás vio reflejada la misma angustia que había sentido la noche en que comprendió el verdadero significado de la autoridad de su padre. Por un instante, sintió el impulso de intervenir. Quiso gritarles a los capataces que lo dejaran en paz, que le dieran otra oportunidad. Pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que, al final, la voluntad de su padre prevalecería. Esa noche, mientras cenaba en el gran salón de la mansión, no pudo evitar pensar en el anciano. ¿Dónde dormiría esa noche? ¿Cómo se sentiría al perder todo lo que había construido en su vida? Miró a su padre, que comía con la tranquilidad de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. «¿Qué ocurre, Tomás?», preguntó Gordey sin levantar la vista de su plato. «Estás muy callado». «Nada», murmuró él, bajando la mirada. Pero no era nada. Era todo. La ciudad y sus sombras. Con el tiempo, Tomás comenzó a observar la ciudad con otros ojos.
Caminaba por los barrios bajos, por los talleres donde los obreros doblaban la espalda día y noche, por las tabernas donde el vino barato corría como un bálsamo para el sufrimiento. Descubrió que existía un mundo más allá de los lujosos salones y los acuerdos comerciales. Escuchó historias de hombres que habían trabajado hasta la extenuación solo para recibir un salario que apenas les permitía alimentar a sus familias. Vio a niños harapientos jugando en las calles embarradas, a mujeres con los rostros marcados por la fatiga, a ancianos que murmuraban sobre tiempos mejores. Y comprendió que su familia era la causa de muchas de aquellas miserias. Cada fábrica, cada tienda, cada contrato que su padre firmaba con una sonrisa orgullosa escondía el sacrificio de innumerables personas. Por primera vez en su vida, Tomás sintió vergüenza de ser un Gordeyev. El despertar de una nueva conciencia. La lucha interna de Tomás se intensificó. En su mente, la imagen de su padre, fuerte y dominante, se enfrentaba a la voz dulce de su madre, que en las noches de invierno solía decirle: «No olvides que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que eres». Pero, ¿qué era él? Un heredero de un imperio construido sobre el sufrimiento ajeno. Un joven atrapado entre el deber y la conciencia. El hijo de un hombre al que temía y admiraba a partes iguales. Y así, noche tras noche, Tomás se debatió entre la lealtad a su linaje y el deseo de forjar su propio destino. Hasta que, un día, el destino mismo se encargó de tomar la decisión por él. Capítulo 4. El viento de la rebelión. Las noches en la casa de los Gordeyev eran silenciosas, pero en la mente de Tomás, el ruido de sus pensamientos no cesaba. La imagen del anciano comerciante despojado de su tienda no lo abandonaba, y con cada nuevo día, la sensación de estar atrapado en un destino que no le pertenecía se hacía más insoportable. Su padre, Gordey, seguía adelante con su imperio comercial con la misma frialdad de siempre, y su madre, aunque llena de dulzura, parecía cada vez más resignada al peso de un matrimonio sin amor, a una vida que había dejado de pertenecerle desde hacía años. Pero Tomás era joven, y la juventud no conoce de resignación. El eco de los obreros. Aquella tarde, impulsado por una fuerza que aún no comprendía, Tomás se aventuró más allá de los límites de los barrios comerciales. Caminó hasta los distritos obreros, donde la vida transcurría en un ritmo diferente, más áspero, más crudo. Las fábricas escupían humo negro, cubriendo el cielo con un velo gris de desesperanza. El sonido de los martillos, el rugido de las máquinas y los gritos de los capataces formaban una sinfonía de esclavitud moderna. Tomás se detuvo a observar a los obreros. Hombres y mujeres, con los rostros curtidos por la fatiga, caminaban en fila, entrando y saliendo de los talleres como si fueran parte de las mismas máquinas que operaban. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. «¿Está aquí?», susurró alguien. «Viene el maestro Pavlov». Un hombre de aspecto severo, con una barba espesa y unos ojos que ardían con la intensidad de quien ha visto demasiado, se abrió paso entre los obreros. Su presencia imponía respeto, y en cuanto comenzó a hablar, el murmullo se apagó. «Hermanos», exclamó con voz potente. «Nos explotan como si fuéramos bestias. Trabajamos de sol a sol y apenas nos alcanza para comer. Nos desprecian. Pero sabemos que somos más fuertes que ellos. Si nos unimos, podremos derribar sus tronos de oro». Un grito de aprobación recorrió la multitud. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto a los obreros tan enfurecidos, ni había escuchado palabras tan peligrosas. «¿Qué pasará si nos negamos a trabajar?», continuó Pavlov. «¿Qué ocurrirá si dejamos las máquinas en silencio?». «Se arruinarán», respondió un hombre entre la multitud. «Nos temerán», gritó otro. Pavlov alzó el puño. «Pero para eso debemos estar unidos. Debemos demostrarles que no somos engranajes de su maldito sistema». Tomás sintió que su corazón latía con fuerza. Algo dentro de él resonaba con aquellas palabras, con aquella furia. Sabía que su padre estaba entre aquellos hombres a los que Pavlov quería derribar. Pero, por primera vez, no estaba seguro de querer estar de su lado. El enfrentamiento con Gordey. Esa noche, cuando Tomás regresó a casa, su mente era un torbellino de ideas. No podía borrar la imagen de los obreros, sus rostros endurecidos por la vida, sus manos llenas de cicatrices. Se sentó a la mesa, frente a su padre, que lo miró con la autoridad de siempre. «Has estado fuera mucho tiempo», dijo Gordey, cortando un pedazo de carne con precisión quirúrgica. «¿Dónde estabas?». Tomás dudó un instante. «En los barrios obreros», respondió finalmente. Su padre dejó el cuchillo sobre la mesa. «¿Y qué demonios hacías allí?». «Observaba». Gordey soltó una carcajada seca. «¿Observabas? ¿A quién? ¿A esa panda de harapientos que no saben hacer otra cosa que quejarse?». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Son personas»,
Padre. Trabajan hasta el agotamiento, y apenas pueden sobrevivir. Su padre lo miró con frialdad. Eso no es asunto tuyo. ¿Pero? No es asunto tuyo. Bramó Gordey, golpeando la mesa. Tú eres un Gordeyev. No uno de ellos. Tomás apretó los puños. ¿Y si no quiero ser un Gordeyev? El silencio cayó sobre la habitación como una losa de piedra. Su padre lo miró con una mezcla de furia y sorpresa. No digas tonterías, gruñó. No tienes elección. Pero Tomás ya había tomado una decisión. El primer acto de rebelión. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer y volvió a los barrios obreros. Esta vez, no solo observó. Se mezcló con ellos, escuchó sus historias, entendió su dolor. Y cuando Pavlov preguntó quién estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor, Tomás, el hijo del hombre más poderoso de la ciudad, alzó la mano. No sabía dónde lo llevaría aquel camino. Pero estaba dispuesto a descubrirlo. Capítulo 5. El primer paso hacia el abismo. El amanecer trajo consigo un viento gélido que recorrió las calles de la ciudad, como si la naturaleza misma presintiera que algo estaba por cambiar. Tomás Gordeyev caminaba entre los obreros, sintiendo como su antigua vida de lujos y privilegios se desvanecía con cada paso que daba. Las chimeneas de las fábricas exhalaban nubes de humo negro, como gigantes encadenados que suspiraban su propia condena. Alrededor de él, los trabajadores se movían con rostros marcados por el cansancio, pero en sus ojos brillaba una nueva chispa de esperanza. Pavlov había sembrado en ellos la semilla de la resistencia, y ahora, con cada palabra, cada gesto, Tomás sentía como también en su interior algo germinaba. El juramento de los rebeldes. Aquella tarde, en un sótano oscuro y húmedo, un grupo de obreros se reunió en torno a una mesa de madera astillada. Pavlov, de pie en el centro, los miró con la intensidad de un profeta. «Compañeros», dijo, «ha llegado el momento de actuar». Tomás, sentado entre los trabajadores, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca antes había estado tan cerca de algo verdaderamente peligroso. «La huelga es nuestra única opción», continuó Pavlov. «Pero para que funcione, debemos estar unidos. Ni un solo trabajador debe entrar a las fábricas. Ni uno solo debe doblarse ante los patrones». Un murmullo recorrió la sala. Algunos hombres asintieron con determinación, otros vacilaron. «¿Y si nos arrestan?», preguntó alguien. «¿Y si nos matan?», susurró otro. Pavlov clavó sus ojos en Tomás. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Estás listo para esto?». Tomás sintió su corazón latir con fuerza. Una parte de él quería retroceder, pero otra, más fuerte, se negaba a hacerlo. Se puso de pie. «Sí», dijo con voz firme. «Estoy listo». La sala quedó en silencio por un instante, y luego un rugido de aprobación se elevó de la multitud. Los hombres se miraron entre sí, uno a uno, levantaron sus manos. El juramento estaba hecho. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. El choque con su padre. Aquella noche, Tomás regresó a casa con el alma dividida entre la euforia y el miedo. Pero en cuanto cruzó la puerta, supo que algo iba mal. Gordeyev lo esperaba en su despacho. «Siéntate», ordenó con voz fría. Tomás obedeció. Su padre lo observó con una expresión que no había visto antes. No era solo furia, era algo más profundo, desconfianza. «Sé dónde has estado», dijo Gordey, encendiendo su pipa con calma. «¿Y sé con quién?». Tomás apretó los puños. «No puedes detenerme». Su padre soltó una carcajada seca. «¿Detenerte?». Exhaló una nube de humo. «No necesito detenerte. Solo tengo que recordarte quién eres». Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Y si no quiero ser quien tú dices que soy?». Gordey apoyó los codos sobre el escritorio y lo miró fijamente. «Escúchame bien, muchacho. Puedes jugar a ser un obrero tanto como quieras. Puedes ensuciarte las manos con su miseria. Pero al final del día, cuando el hambre los obligue a arrodillarse, cuando los soldados los arrastren a la cárcel, tú seguirás siendo un Gordeyev». Tomás sintió como la ira le subía por la garganta. «¿Eso es lo que tú crees?». Su padre se inclinó hacia él. «No. Eso es lo que sé». El silencio entre ellos fue como una cuerda tensada a punto de romperse. «La huelga comienza». Al día siguiente, la fábrica despertó en un silencio extraño. No se escucharon martillos golpeando, ni motores rugiendo, ni gritos de capataces. Las puertas de la fábrica estaban cerradas. Los obreros, de pie frente a los enormes portones de hierro, se miraban entre sí con incertidumbre. Nadie se atrevía a moverse. Hasta que, finalmente, Pavlov dio un paso adelante. «Hoy es el día», exclamó. «Hoy los Gordeyev y todos los comerciantes verán lo que significa nuestra fuerza». Un grito de aprobación se elevó entre la multitud.
Y entonces, la revuelta comenzó. Los patrones se enviaron a sus guardias. La policía apareció con garrotes en mano. Pero los obreros no se movieron. Tomás, en medio de la multitud, sintió el sabor del peligro por primera vez en su vida. Y supo que ya no había marcha atrás. Capítulo 6. El estallido de la tormenta. La mañana se alzó con un aire tenso, cargado de presagios oscuros. La ciudad, aún adormecida en la bruma del alba, parecía contener el aliento ante la inminente tormenta que se gestaba en sus entrañas. Desde las fábricas, los obreros se reunían en las calles, formando una masa silenciosa y expectante. Sus rostros reflejaban la determinación de quienes han decidido no retroceder, de quienes han comprendido que su única salvación es la lucha. Tomás Gordeyev, de pie en medio de la multitud, sintió cómo la sangre le ardía en las venas. La huelga no era ya un simple rumor ni una amenaza lejana. Era real, tangible, un torrente que se desbordaba y amenazaba con arrasar todo a su paso. La ciudad en vilo. Desde los balcones y las esquinas, los comerciantes y los burgueses observaban con inquietud el crecimiento del movimiento obrero. Algunos se apresuraban a cerrar sus tiendas, temerosos de que la furia del pueblo se volviera contra ellos. Otros murmuraban entre sí, buscando la mejor forma de defender sus intereses. Pero en el fondo, todos sabían que el verdadero enemigo no era un grupo de hombres hambrientos y harapientos. No, el verdadero enemigo era la idea que crecía en sus corazones, la convicción de que podían cambiar su destino. Y eso era algo que la clase dominante no podía permitir. El enfrentamiento. Las campanas de la fábrica sonaron como un presagio. Desde la lejanía, se escuchó el retumbar de botas sobre los adoquines. La policía había llegado. Uniformados, con sus garrotes y fusiles, los agentes se alinearon frente a la multitud. Sus rostros eran pétreos, implacables, como si fueran la manifestación misma del orden impuesto por los poderosos. «Disuélvanse inmediatamente», gritó el comandante, con una voz que resonó en la plaza como un trueno. El silencio cayó sobre los huelguistas. Todos se miraron entre sí, buscando en los ojos del otro la respuesta. Tomás sintió la mano de Pavlov sobre su hombro. «Ahora es el momento de decidir quién eres en verdad», susurró el viejo obrero. Y entonces, alguien gritó: «No nos moveremos». La multitud rugió en respuesta. Los garrotes se alzaron. El comandante hizo una señal. Y la tormenta estalló. Sangre en las calles. Los primeros golpes cayeron con la brutalidad de un martillo golpeando el hierro al rojo vivo. Los obreros intentaron resistir, pero los uniformados eran implacables. Tomás vio como un joven caía al suelo, la cabeza abierta por un culatazo. Una mujer gritó. Pavlov se lanzó contra un policía, pero fue derribado de inmediato. El caos se apoderó de la plaza. Los huelguistas, sin armas ni entrenamiento, intentaron defenderse con sus propias manos, con piedras, con lo que tuvieran a su alcance. Pero contra los fusiles y los caballos, su lucha parecía desesperada. Tomás sintió un golpe en la espalda y cayó de rodillas. El mundo se volvió borroso, un remolino de gritos, sangre y humo. Cuando intentó levantarse, una bota se plantó sobre su pecho. Sobre él, un oficial lo miraba con desprecio. «Así terminan los que desafían el orden», escupió. Tomás cerró los ojos, esperando el siguiente golpe. Pero entonces, algo ocurrió. Desde la multitud, alguien arrojó un objeto. Un proyectil improvisado. Una piedra. Golpeó al oficial en la sien y lo derribó. En un instante, Tomás sintió como unas manos lo tomaban y lo arrastraban fuera del campo de batalla. La huida. El mundo giraba a su alrededor. Voces, disparos, pasos apresurados. Cuando abrió los ojos, se encontró en un callejón oscuro. Pavlov estaba junto a él, con el rostro cubierto de sangre. «No puedes quedarte aquí», dijo con voz entrecortada. «Vendrán por ti». Tomás respiró con dificultad. «¿Y los demás?» Pavlov bajó la mirada. «Muchos han caído. Otros han sido arrestados. Pero esto no ha terminado». Tomás se apoyó en la pared, tratando de ponerse en pie. La huelga había sido aplastada. Pero él aún estaba de pie. Y mientras estuviera vivo, la lucha continuaría. Capítulo 7. Cenizas y resurgir. La noche descendió sobre la ciudad como un sudario de sombras. Un silencio espectral flotaba en el aire, roto apenas por los lamentos de los heridos y el eco de pasos apresurados. La revuelta había sido sofocada, pero en las calles aún quedaban las huellas del enfrentamiento, charcos de sangre sobre los adoquines, vidrios rotos, pañuelos abandonados que habían intentado contener heridas abiertas por la brutalidad policial. Tomás Gordeyev se apoyaba en la pared húmeda de un callejón, la respiración entrecortada, sintiendo en la carne el peso de cada golpe recibido. A su lado,
Pavlov gemía en silencio, con un hilillo de sangre resbalando desde su frente hasta perderse en el cuello de su camisa desgarrada. «Nos han vencido esta vez», murmuró el viejo obrero, su voz quebrada pero firme. Tomás no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran un torbellino de furia, culpa y determinación. ¿Había sido un error enfrentarse a la maquinaria del poder con las manos desnudas? ¿Había valido la pena el sacrificio de tantos? En lo profundo de su ser, la respuesta llegó como un latido enardecido. «Esto no ha terminado», susurró, más para sí mismo que para Pavlov. «El precio de la rebelión». El sol, al asomar sobre el horizonte, reveló el verdadero costo de la revuelta. La policía patrullaba las calles con una arrogancia triunfal. Cuerpos de obreros caídos eran retirados en carretillas, como si fueran simples escombros. Los rostros de los comerciantes reflejaban alivio y desprecio. Para ellos, el orden había sido restaurado. Pero bajo esa aparente normalidad, algo palpitaba. Algo nuevo. Algo que no podía ser extinguido con garrotes ni fusiles. Tomás y Pavlov se refugiaron en la casa de un viejo compañero de la fábrica, Nikolai, un hombre de mirada hosca y manos curtidas por el trabajo. Cuando les abrió la puerta, sus ojos reflejaron la tristeza de quien ha visto caer a muchos amigos en una sola noche. «Han arrestado a docenas», informó con voz tensa. «Algunos han desaparecido. Dicen que los han llevado a las cárceles en las afueras de la ciudad». Tomás cerró los puños. «Hay que hacer algo», dijo. Pavlov lo miró con gravedad. «¿Qué propones, muchacho? ¿Otra revuelta? ¿Otro derramamiento de sangre?» El silencio se instaló entre ellos. No había respuesta fácil. Estrategia en las sombras. Los días siguientes fueron un juego de gato y ratón. La policía rastreaba a los cabecillas de la huelga, irrumpiendo en casas, interrogando a obreros, esparciendo el miedo como un veneno. Tomás y los suyos, mientras tanto, se reunían en sótanos y fábricas abandonadas, susurrando estrategias, trazando planes. No podían permitirse otro enfrentamiento directo, pero tampoco podían permitir que el movimiento muriera. Fue en una de esas reuniones clandestinas donde Tomás, con los ojos brillantes de determinación, pronunció las palabras que marcarían su destino. «Si no podemos vencer con la fuerza, venceremos con la mente. Si nos quieren sumisos, aprenderemos a pensar. Si nos quieren ignorantes, nos llenaremos de saber». Y así, en los rincones más oscuros de la ciudad, entre los ladrillos gastados y los ecos de la represión, nació algo nuevo. Una escuela de obreros, un refugio donde la educación se convertiría en el arma más poderosa. El renacer de la esperanza. Las primeras clases se dieron en voz baja, con la luz de las velas titilando sobre los rostros atentos de los trabajadores. Se enseñaban letras, historia, filosofía. Se hablaba de justicia, de derechos, de un mundo donde el hombre no fuera una simple máquina en las fábricas de los poderosos. Y Tomás, quien hasta hacía poco solo había conocido la brutalidad del hierro y el fuego, se convirtió en el maestro de aquellos que antes solo habían sido alumnos del sufrimiento. Pero el enemigo no dormía. La policía seguía su rastro. Los delatores acechaban. Y la tormenta aún no había terminado. Capítulo 8. El eco de la tormenta. La ciudad despertaba con una inquietud soterrada, como si el aire mismo contuviera la respiración, temeroso de lo que vendría. Las campanas de las iglesias resonaban con un tono lúgubre, arrastrando su sonido sobre las calles empedradas, donde las pisadas de los transeúntes se deslizaban con la precaución de quien teme despertar a un gigante dormido. Tomás Gordeyev, con el cuerpo aún dolorido por los golpes de la revuelta, caminaba con paso firme entre los callejones, los ojos encendidos de una determinación que no conocía límites. Bajo su abrigo, apretaba un viejo cuaderno donde anotaba sus pensamientos, sus estrategias, las ideas que germinaban como llamas en la penumbra. La escuela clandestina que habían levantado en los sótanos de la fábrica comenzaba a florecer. A cada reunión acudían más obreros, algunos con el miedo aún tatuado en el rostro, otros con el ansia insaciable de conocimiento brillando en sus pupilas. «El saber nos hará libres», les dijo Tomás una noche, mientras el humo de la lámpara de aceite dibujaba sombras en las paredes mohosas. «Si entienden cómo funciona este mundo, si comprenden su lugar en él, podrán tomarlo con sus propias manos». Pero no todos compartían su visión. Las grietas del movimiento. Entre los obreros, las voces del desaliento empezaban a surgir. Había quienes creían que el único camino era la violencia, que solo el fuego y la sangre podían limpiar las cadenas de la opresión. Entre ellos, Iván Petrovich se erigía como el más feroz. «Las palabras no han liberado a nadie», Gordeyev gruñó una noche, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Mientras tú les enseñas a leer, los patrones llenan sus bolsillos con el sudor de nuestros hijos». Tomás lo miró con dureza.
¿Y qué propones, Iván? ¿Otra revuelta? ¿Otra matanza? ¿Acaso no ves que si morimos sin cambiar nada, todo seguirá igual? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. El silencio cayó sobre el grupo. Las llamas de la lámpara titilaron como un presagio. La traición acecha. Mientras el debate desgarraba a los obreros desde dentro, las sombras del exterior se cerraban sobre ellos. La policía había comenzado a hacer preguntas. Se rumoreaba que entre los asistentes a las clases clandestinas había un delator. Una noche, mientras Tomás revisaba sus notas en la trastienda de la taberna donde solían reunirse, Nicolai entró con el rostro desencajado. «Nos han descubierto». La noticia cayó como un puñal. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tomás, sintiendo el peso de la verdad antes de que fuera pronunciada. «Arrestaron a Piotr y a Vasili esta mañana. Los llevaron al cuartel». Alguien nos escuchó gritar. Los nudillos de Tomás se pusieron blancos alrededor del cuaderno que sostenía. «Tenemos que movernos. Ahora». Fuego en la oscuridad. La siguiente noche, la fábrica donde solían reunirse ardió en llamas. El resplandor iluminó el cielo de la ciudad, mientras los obreros observaban desde la distancia, con el corazón encogido. «Nos están cazando», susurró Pavlov. Tomás sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que el miedo lo dominara. «Si creen que esto nos detendrá, se equivocan. Porque lo que ardía no era solo una fábrica. Era una idea. Y las ideas, cuando prenden en el alma de los hombres, son imposibles de extinguir». Capítulo 9. El precio de la verdad. El amanecer encontró a Tomás Gordeyev sentado sobre una caja de madera en un sótano húmedo, con la espalda apoyada contra una pared de ladrillos carcomidos por la humedad. En su mano temblorosa sostenía un cigarrillo a medio consumir, la ceniza desmoronándose lentamente como si fuera un símbolo del mundo que conocía. Frente a él, un grupo de obreros lo miraba en silencio, sus rostros marcados por el cansancio, el miedo y una determinación inquebrantable. La fábrica había sido reducida a cenizas, y con ella, la escuela clandestina que con tanto esfuerzo habían construido. Pero el fuego no había consumido su propósito. Muy al contrario, lo había avivado. «No podemos quedarnos aquí», dijo Nicolai en voz baja, con los brazos cruzados sobre el pecho. «La policía nos está buscando. Han cerrado las tabernas donde solíamos reunirnos y han interrogado a medio barrio». Tomás exhaló despacio, observando cómo el humo ascendía hacia el techo ennegrecido. «Nos adaptaremos», respondió, su voz firme. «Si no podemos reunirnos en un solo sitio, nos reuniremos en 20. Si no podemos enseñar en la fábrica, enseñaremos en las calles, en las casas, en los mercados. Nos quitaron las paredes, pero no pueden quitarnos la palabra». Las miradas de los hombres a su alrededor brillaron con una chispa de esperanza. Las sombras del poder. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, el gobernador discutía la creciente agitación obrera con su jefe de policía. «Estos alborotadores son como ratas», gruñó el gobernador, caminando de un lado a otro de su lujoso despacho. «Cortamos una cabeza y crecen 10 más». El jefe de policía, un hombre de expresión pétrea y manos firmes, deslizó un papel sobre el escritorio. «Tenemos un nombre. Tomás Gordeyev». El gobernador alzó una ceja. «¿El hijo del viejo Gordeyev?» «El mismo. Parece que ha heredado la audacia de su padre, pero no su lealtad». El gobernador tomó el papel y lo estudió en silencio. «Si este muchacho es la raíz del problema, arranquémosla de inmediato. Un destino marcado». Esa misma noche, mientras Tomás caminaba por las callejuelas estrechas del barrio obrero, sintió que lo seguían. Las sombras parecían alargarse tras él, las pisadas demasiado sincronizadas con las suyas. Giró en una esquina y aceleró el paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, un golpe seco en la nuca lo arrojó al suelo. Todo se volvió negro. La celda y la decisión. Despertó en una celda fría, con el olor a moho impregnándole las fosas nasales. El dolor en la cabeza latía con furia. Cuando abrió los ojos, distinguió la silueta de un hombre alto y delgado observándolo desde el otro lado de los barrotes. «Tomás Gordeyev», dijo el desconocido con voz pausada. «Has causado muchos problemas». Tomás no respondió. Solo se incorporó lentamente, apoyándose en la pared. «Dime, muchacho, ¿qué vale más para ti? ¿Tu vida o tus ideales?». La pregunta quedó flotando en el aire. El joven apretó los dientes. Sabía lo que vendría. Sabía lo que significaba estar en esas celdas. Pero en su interior, la respuesta era clara como el alba. «Mis ideales valen más que cualquier vida, incluso la mía». El hombre sonrió con frialdad. «Entonces, prepárate para pagar el precio». Las puertas de hierro se cerraron con un estruendo. Y la oscuridad volvió a tragarlo. Capítulo 10. En el abismo de la opresión.
La celda era un ataúd de piedra. Sin ventanas, sin más compañía que el goteo incesante de agua filtrándose desde las grietas del techo. Tomás Gordeyev, con el rostro magullado y las ropas raídas, se sentó contra la pared fría y dejó que su respiración se acompasara con la oscuridad que lo rodeaba. No sabía cuántas horas habían pasado desde su captura. En ese agujero subterráneo, el tiempo no tenía significado. Las primeras pruebas no tardaron en venir a buscarlo. 2 guardias lo arrastraron a una sala de interrogatorios iluminada por una única lámpara de aceite. El hombre que lo había recibido antes, con su rostro afilado y sus ojos como pozos vacíos, estaba sentado tras un escritorio. Tomás Gordeyev, dijo, como si saboreara cada sílaba. Sigues aquí porque aún tienes una oportunidad. Tomás no respondió. Sabemos lo que has estado haciendo, continuó el hombre. Sabemos de las clases clandestinas, de los panfletos, de las reuniones secretas. Sabemos quiénes te han ayudado y quiénes te han seguido. El joven permaneció en silencio. El hombre sonrió con frialdad. Si nos das los nombres, te dejaremos marchar. Tomás soltó una carcajada seca. Si creen que voy a traicionar a los míos, entonces no han entendido nada. La sonrisa del interrogador se desvaneció. Muy bien. Lo haremos a la manera difícil. El cuerpo y el espíritu. Los días siguientes fueron un desfile de dolor y resistencia. Lo golpeaban, lo dejaban sin comida ni agua, lo mantenían en la oscuridad durante horas interminables. Cada vez que caía, lo levantaban de nuevo. Di un solo nombre, y todo esto acabará, le susurraban. Pero Tomás callaba. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se mantenía firme. Sabía que lo querían quebrar. Sabía que todo esto era una prueba. Y él estaba dispuesto a soportarla. El resurgir de la llama. Mientras tanto, fuera de la prisión, la noticia de su captura se había extendido. Los obreros hablaban en voz baja en las fábricas, en los mercados, en las tabernas. Algunos querían organizar una revuelta. Otros temían que cualquier movimiento precipitado terminara en una masacre. Pero algo era seguro, Tomás no estaba solo. Nikolai, Pavlov y los demás sabían que si lo dejaban morir en esa celda, todo por lo que habían luchado se perdería. Y así, comenzaron a tejer un plan. La decisión final. En la penumbra de su celda, Tomás sintió que su tiempo se agotaba. Sus fuerzas flaqueaban, su cuerpo era apenas un cascarón herido. Pero dentro de él, la llama seguía ardiendo. Cuando volvieron a buscarlo, levantó la mirada con una determinación inquebrantable. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó el interrogador. Tomás esbozó una sonrisa débil, pero llena de desafío. Jamás. El hombre chasqueó la lengua y se puso de pie. Entonces, prepárate para lo peor. Las puertas de la celda se cerraron una vez más. Pero en algún rincón de la ciudad, la revolución ya estaba en marcha. Capítulo 11. El grito de los oprimidos. Las horas se deslizaban en la penumbra de la celda, como sombras alargadas por el peso del sufrimiento. Tomás Gordeyev, consumido por la fatiga y el hambre, sentía que su cuerpo se hundía en la rigidez helada del suelo. Pero su mente, aún aguda, se mantenía alerta. Las torturas continuaban. No había día sin castigo, sin el eco de los grilletes resonando en los pasillos húmedos de la prisión. Cada vez que lo sacaban, los golpes eran más certeros, el dolor más insoportable. Pero él resistía, no porque su cuerpo se lo permitiera, sino porque su espíritu estaba hecho de una llama que no podían extinguir. La chispa en la oscuridad. En una de aquellas interminables noches, Tomás fue despertado por un sonido inesperado. Al principio creyó que era una alucinación causada por el hambre, pero cuando abrió los ojos, lo vio. Nikolai estaba ahí, de pie frente a los barrotes de su celda. «Hermano», susurró el amigo, con el rostro surcado de ojeras y el abrigo raído por la intemperie. «Hemos venido por ti». Tomás sintió un latido de esperanza, un temblor en el pecho que lo hizo olvidar el dolor por un instante. «¿Cómo?» Los obreros se han levantado. Los ojos de Nikolai brillaban con un fuego indomable. «La ciudad entera está al borde de la revuelta. No podíamos dejarte aquí». Tomás se incorporó con dificultad. Su cuerpo dolía con cada movimiento, pero la emoción lo sostuvo en pie. «¿Los guardias?» «No te preocupes por eso». Nikolai esbozó una sonrisa cargada de peligro. «Nos encargamos de ellos». El escape. Los pasillos de la prisión estaban sumidos en el caos. Se oían gritos, golpes, el estruendo de los barrotes cediendo ante la ira de los obreros. Tomás, apoyado en los hombros de sus compañeros, avanzó por la oscuridad con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada paso era una victoria. Cada aliento era un desafío al poder que los había oprimido.
Cuando finalmente cruzaron la última puerta y la brisa helada de la noche acarició su rostro, Tomás sintió que volvía a nacer. Pero la lucha no había terminado. Apenas comenzaba. El estallido de la revuelta. La ciudad estaba en llamas. No de fuego, sino de voces, de pancartas, de multitudes que se agolpaban en las plazas exigiendo justicia. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos se habían levantado. La furia contenida durante años explotaba como un volcán en erupción. Tomás, aún débil, se subió a un barril en medio de la multitud y alzó la voz. Nos han intentado callar. Nos han golpeado, encarcelado y asesinado. Pero seguimos aquí, porque la verdad no puede ser encerrada en una celda. Un rugido de aprobación recorrió la plaza como una ola imparable. No somos esclavos. No somos herramientas de los ricos. Somos hombres y mujeres libres, y hoy lo haremos saber al mundo. La multitud estalló en vítores. Esa noche, la historia comenzó a escribirse con la sangre y la voluntad de aquellos que no estaban dispuestos a rendirse. Y Tomás Gordeyev, con el rostro aún marcado por el sufrimiento, se convirtió en el rostro de una revolución que nadie podría detener. Capítulo 12. El alma de una revolución. La madrugada se desangraba sobre la ciudad. A lo lejos, las campanas de la catedral repicaban con un sonido hueco, casi fúnebre. Tomás Gordeyev, de pie sobre los adoquines húmedos, observaba el amanecer teñido de humo y cenizas. La revuelta había comenzado. Las calles estaban llenas de obreros con el rostro endurecido por la determinación. Algunos portaban herramientas de trabajo como armas improvisadas, otros sostenían pancartas con consignas que desafiaban al poder. Pero en cada par de ojos ardía la misma llama, la de la libertad. La respuesta del poder. El gobierno no tardó en reaccionar. A media mañana, las tropas del zar comenzaron a desplegarse en la ciudad. Soldados con bayonetas caladas marchaban por las calles, listos para sofocar la revuelta antes de que se convirtiera en una revolución imparable. Tomás vio a los uniformados avanzar y sintió el peso del destino sobre sus hombros. No había vuelta atrás. «No tengan miedo», gritó desde lo alto de una barricada. «Ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos la justicia de nuestro lado». Un clamor recorrió la multitud. Nikolai y otros líderes obreros se acercaron a él. «Las tropas avanzan rápido. Si no actuamos ahora, nos aplastarán». Tomás asintió. «Entonces, hagámosles saber que no nos rendiremos sin luchar». El primer choque. Los obreros, armados con palos, piedras y herramientas, se enfrentaron a los soldados en un combate desigual. La primera descarga de fusiles retumbó en la plaza y varios cayeron. La multitud titubeó, pero Tomás avanzó. «No retrocedan. Si caemos hoy, nuestros hijos vivirán encadenados». Sus palabras prendieron como pólvora en los corazones de los rebeldes. Con un rugido de furia, los obreros cargaron contra las tropas. El sonido del metal chocando contra la carne, los gritos, el estrépito de cuerpos cayendo. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. El sacrificio de Nikolai. En medio del caos, Tomás vio cómo Nikolai luchaba con una fiereza inigualable. Derribó a un soldado con una barra de hierro, esquivó una bayoneta y continuó avanzando. Pero entonces, un disparo resonó. Tomás vio a su amigo tambalearse. Un hilo de sangre brotó de su pecho. Nikolai cayó de rodillas y, con una última mirada de desafío, se desplomó sobre el empedrado. «No», rugió Tomás, corriendo hacia él. Nikolai, con los labios temblorosos, logró esbozar una sonrisa. «No dejes que esto termine aquí», susurró. Su mano se aferró a la de Tomás con la última fuerza que le quedaba. Luego, la vida lo abandonó. Tomás sintió como el dolor le incendiaba las entrañas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su corazón se endureció como el hierro. Se puso de pie, con los puños cerrados y el rostro transformado por la rabia. «Esto no ha terminado», gritó. «Por Nikolai. Por todos los que han caído. Lucharemos hasta el final». La multitud respondió con un grito de guerra. La noche más larga. El combate continuó hasta el anochecer. La ciudad ardía con el fulgor de la resistencia. Las tropas del zar, aunque mejor armadas, se encontraron con una resistencia feroz. Pero Tomás sabía que esto era solo el comienzo. Con el cuerpo adolorido y el alma encendida, observó la ciudad y comprendió que la verdadera lucha no era solo contra los soldados, sino contra un sistema que oprimía a su pueblo desde hacía siglos. Y él estaba dispuesto a llevar esa lucha hasta el final. Capítulo 13. La sangre de los justos. La ciudad, que alguna vez había sido un hervidero de comercio y bullicio, ahora se erguía como un campo de batalla en ruinas. Los adoquines estaban teñidos de rojo, y el humo negro de los incendios cubría el cielo como un sudario fúnebre.
La revolución no era solo un grito, era una herida abierta en el pecho de la historia. Tomás Gordeyev se encontraba en la barricada más alta de la plaza central. A su lado, los obreros sobrevivientes, exhaustos pero decididos, sostenían sus armas improvisadas con los puños ensangrentados. Habían luchado con la furia de los desesperados y aún seguían en pie. Pero el enemigo no había sido derrotado. A lo lejos, en la avenida de los Zares, las tropas del régimen se reagrupaban. Jinetes con espadas relucientes, soldados con fusiles, cañones arrastrados por caballos. Venían a terminar lo que habían comenzado. El dilema del líder. Nikolái había caído. Decenas de compañeros habían dado su vida por la causa. Y ahora, la responsabilidad de decidir el destino de la revuelta recaía sobre Tomás. No podemos resistir mucho más, dijo Iván, un viejo obrero con las manos llenas de pólvora. Si nos quedamos, moriremos todos. Si huimos, todo habrá sido en vano, respondió Tomás, con la voz firme. La multitud lo miró. Esperaban su decisión. El rugido de los desesperados. Tomás cerró los ojos por un instante. Vio el rostro de Nikolái, escuchó el llanto de las madres buscando a sus hijos entre los cuerpos caídos, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Y entonces, alzó la voz. Hermanos, hoy nos han tratado como bestias, nos han golpeado y disparado. Pero seguimos en pie. No nos arrodillaremos ante quienes nos han robado todo. Un rugido de aprobación se elevó entre los obreros. Si debemos morir, moriremos como hombres libres, no como esclavos. El estruendo de la multitud fue ensordecedor. Aquella no era una revuelta cualquiera. Era la voz de siglos de opresión alzándose contra el destino. El choque final. Los soldados cargaron. El sonido de los cascos de los caballos retumbó en el empedrado. Los cañones dispararon, haciendo temblar la tierra. Pero los obreros no retrocedieron. Con piedras, palos y los pocos fusiles que habían arrebatado al enemigo, se lanzaron a la batalla. Tomás peleó como un demonio. Golpeó, esquivó, derribó. Sus puños estaban cubiertos de sangre, su cuerpo herido, pero su voluntad era inquebrantable. Uno a uno, sus compañeros caían. La plaza se convirtió en un infierno. El grito de los moribundos llenó el aire, y la sangre se mezcló con la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo llorara por aquellos que daban su vida por un sueño. La traición. En medio del combate, una figura emergió entre la multitud. Era Vladimir, un antiguo conocido de Tomás, ahora vestido con el uniforme del régimen. «Ríndete, Gordeyev», bramó, apuntándole con una pistola. Tomás, jadeante, lo miró con desprecio. «Nunca». Vladimir sonrió con frialdad. «Entonces, muere como un perro». El disparo resonó en la plaza. El impacto fue como un relámpago en el pecho de Tomás. Sintió el ardor de la bala atravesándolo, la sangre caliente manchándole la camisa. Sus rodillas cedieron. El mundo giró a su alrededor. La revolución. La libertad. Todo parecía desvanecerse. El eco de una promesa. Mientras caía, escuchó las voces de sus compañeros gritando su nombre. Vio las sombras moverse entre la bruma del humo y la sangre. Y antes de perder el conocimiento, susurró. «No, se rindan». El suelo frío lo recibió. El mundo se tornó negro. Pero la historia aún no había terminado. Capítulo 14. El renacer entre las cenizas. El mundo era un torbellino de sombras y voces distantes. La negrura lo envolvía todo, como un océano sin fondo en el que Tomás flotaba, atrapado entre la vida y la muerte. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo había sido fuego, sangre y traición. La bala de Vladimir aún ardía en su pecho, como si la misma muerte hubiera dejado su marca en él. Y sin embargo, no estaba muerto. Un despertar doloroso. Cuando abrió los ojos, la luz le hirió la vista. Intentó moverse, pero un dolor insoportable lo dejó sin aliento. «Está despierto», exclamó una voz lejana. Un rostro borroso apareció ante él. Era Anya, la joven enfermera de la fábrica. Sus ojos, cargados de preocupación, reflejaban la dura realidad de la situación. «Tranquilo, Tomás. No hables todavía». Su garganta estaba seca como el polvo de la ciudad destruida. Intentó recordar lo que había pasado. La plaza, los obreros, la traición de Vladimir, la bala. «¿Dónde estoy?», logró murmurar. «En un sótano, escondido. Pensamos que habías muerto, pero te sacamos a tiempo». Intentó incorporarse, pero un dolor punzante lo atravesó de lado a lado. Jadeó, sintiendo la herida latir con cada respiración. «No te muevas», dijo Anya, con suavidad pero firmeza. «La bala no te mató, pero perdiste mucha sangre».
Tomás cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. La ciudad en ruinas. Pasaron días antes de que pudiera ponerse en pie. Cada movimiento era un recordatorio de la traición y la derrota. Cuando al fin pudo salir del sótano, la realidad lo golpeó como una tempestad. La ciudad estaba destruida. Las barricadas habían sido derribadas. Las fábricas cerradas. La plaza central, donde sus compañeros habían luchado con tanta valentía, era ahora un cementerio silencioso. Los que sobrevivieron están escondidos, dijo Anya, con la voz temblorosa. Algunos fueron capturados. Otros huyeron. Tomás sintió un peso insoportable en el pecho. Todo por lo que habían luchado parecía perdido. La semilla de la resistencia. Pero no estaba solo. Esa misma noche, en la penumbra del sótano, se reunieron los últimos obreros que quedaban en la ciudad. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y el dolor, pero sus ojos aún ardían con la llama de la rebelión. «Nos han derrotado», dijo Iván, con voz ronca. «Pero aún respiramos. Y mientras vivamos, la lucha no ha terminado». Tomás, con el rostro sombrío, miró a sus compañeros. La derrota era un golpe duro, pero la historia no terminaba en una batalla perdida. «No podemos luchar como antes», dijo, con voz firme. «Nos superan en número y armas. Pero podemos resistir. Podemos convertirnos en su sombra, en su tormento». La resistencia había nacido. Y esta vez, la lucha sería aún más feroz. Capítulo 15. El fuego en las sombras. La ciudad no dormía. No porque la vida la mantuviera despierta, sino porque el miedo la había convertido en un cadáver con los ojos abiertos. Cada calle estaba patrullada, cada rincón vigilado por los sabuesos del régimen. Donde antes había risas y cánticos de obreros, ahora reinaba un silencio opresivo. Pero en las sombras, la resistencia crecía. Tomás Gordeyev no era el mismo hombre que había caído en la plaza central. La herida en su pecho aún ardía, pero no con el dolor de la derrota, sino con la furia de los que se niegan a morir. Su cuerpo se había debilitado, pero su espíritu nunca había sido más fuerte. Y ahora, en la oscuridad del sótano donde se ocultaban, un nuevo plan tomaba forma. Los espectros de la ciudad. «El enemigo es fuerte a plena luz del día», dijo Tomás, mirando a los rostros cansados de sus compañeros. «Pero en la noche, nosotros mandamos». Anya, Iván y los demás lo miraban con expectación. Habían perdido tanto, pero la esperanza seguía latiendo en su interior. «No podemos enfrentarlos en campo abierto», continuó Tomás. «Pero podemos hacer que teman la oscuridad». El plan era simple y audaz. Atacar desde las sombras, golpear y desaparecer, convertir la ciudad en un laberinto de trampas y terror para sus opresores. Los días de las grandes barricadas habían terminado. Ahora la guerra sería silenciosa, pero letal. El primer golpe. La primera noche, un destacamento de soldados patrullaba la calle ancha. Eran 6, con rifles al hombro y miradas de hierro. Sabían que la resistencia aún respiraba, pero no sabían dónde ni cuándo atacaría. Lo descubrieron demasiado tarde. Desde los tejados, una cuerda se tensó y atrapó a 2 de ellos, arrastrándolos hacia la negrura. Antes de que los demás pudieran reaccionar, un estruendo retumbó en la calle. Una explosión en la fábrica abandonada al final del camino. Los soldados corrieron hacia la fuente del caos, dejando atrás a sus compañeros caídos. Pero cuando llegaron, solo encontraron cenizas y el eco de risas burlonas en la distancia. El miedo había comenzado a calar en sus corazones. La ciudad despierta. Las noches siguientes fueron un infierno para el régimen. Las ruedas de los carros de suministros eran saboteadas. Los depósitos de pólvora explotaban en medio de la madrugada. Las patrullas desaparecían una por una, sus cuerpos encontrados al amanecer con mensajes escritos en sangre. «No nos han vencido». Los dueños de fábricas, antes intocables, despertaban con el fuego lamiendo sus propiedades, mientras los obreros clandestinos susurraban su regreso. La ciudad, que había sido silenciada, comenzaba a rugir de nuevo. El precio de la venganza. Pero la resistencia tenía un costo. Una noche, mientras Tomás y sus compañeros regresaban de un sabotaje, la trampa se cerró sobre ellos. Los soldados los esperaban en el callejón, ocultos tras las sombras. «Es una emboscada», gritó Iván, desenfundando su cuchillo. Las balas silbaron en la oscuridad. Uno de los obreros cayó al suelo con un gemido sofocado. Anya se lanzó detrás de unas cajas, disparando con una pistola robada. Tomás, con los puños cerrados, sintió la rabia y la desesperación recorriéndolo como fuego líquido. No podían perder. No ahora. Con un rugido feroz, se lanzó contra el primer soldado, esquivando su bayoneta y quebrándole la muñeca con un golpe seco. Luego,
Sin dudar, hundió la hoja de su cuchillo en el cuello del segundo. La sangre caliente le salpicó el rostro, pero no se detuvo. El combate fue rápido y brutal. Cuando el último soldado cayó, con los ojos abiertos en una expresión de horror, Tomás respiró hondo, sintiendo el peso de la muerte sobre sus hombros. No era la primera vez que mataba. Y no sería la última. La promesa del amanecer. Esa noche, con los cuerpos de sus enemigos aún a sus pies, Tomás miró a sus compañeros. Sus rostros estaban sucios, cansados, cubiertos de sangre. Pero en sus ojos había algo más fuerte que el miedo. Había determinación. No nos detendremos, susurró, con la voz ronca. No hasta que esta ciudad vuelva a ser nuestra. Y en la distancia, en el horizonte manchado de humo, el primer destello del amanecer iluminó el cielo. El final aún no había llegado. Pero la revolución jamás se apagaría. Gracias por escuchar este capítulo de Tomás Gordeyev. Si te ha gustado y quieres seguir disfrutando de más audiolibros como este, apoya el canal suscribiéndote, compartiendo y dejando tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir narrando grandes historias.